Dentro de los muros del Colegio Militar Leoncio Prado, las reglas del juego son crueles. Aquí no se forjan héroes, sino sobrevivientes. En este microcosmos de disciplina y violencia, los jóvenes cadetes no solo enfrentan la brutalidad física, sino también las traiciones más profundas. Mario Vargas Llosa, en La ciudad y los perros, nos sumerge en un relato donde la inocencia se pierde rápidamente, y el poder se convierte en la única moneda de cambio. Más que una simple crítica al sistema militar, esta novela revela las grietas de una sociedad entera, donde las jerarquías sociales y morales asfixian cualquier intento de libertad o justicia. Bienvenidos a un mundo en el que las máscaras caen y el verdadero enemigo está dentro. La historia comienza en el Colegio Militar Leoncio Prado, un internado en Lima, Perú, donde jóvenes son entrenados en una disciplina rígida, pero a menudo brutal. Desde el primer momento, el ambiente del colegio se presenta como un microcosmos opresivo, un lugar donde la violencia es la regla, y la supervivencia depende de saber adaptarse a las jerarquías establecidas. Los cadetes, lejos de ser simplemente estudiantes, son sometidos a un régimen militar estricto, en el que el poder y la agresión dominan sus relaciones. En medio de esta atmósfera cargada, un grupo de cadetes conocido como el Círculo, planea un golpe que cambiará para siempre la dinámica del colegio. Estos jóvenes deciden robar el examen de química, un acto que no solo desafía las reglas del colegio, sino que pone en riesgo la estabilidad entre ellos. El elegido para llevar a cabo el robo es Porfirio Cava, un cadete que, aunque rudo, acepta la peligrosa misión. En la oscuridad de la noche, Cava se adentra en las instalaciones y roba el examen, desatando una cadena de eventos que nadie podría prever. Pero lo que parecía ser una operación exitosa, se complica rápidamente. Alguien delata el robo a las autoridades del colegio, lo que desencadena una investigación interna. Aunque al principio no se identifica al responsable, las sospechas terminan cayendo sobre Cava, quien finalmente es expulsado del colegio. Su salida genera inquietud entre los demás miembros del círculo, pues rompe el pacto de silencio y hace evidente que nadie está a salvo. La sospecha recae sobre Ricardo Arana, un cadete solitario y callado, conocido por todos como el esclavo. Arana es una figura frágil, a menudo acosado por sus compañeros debido a su carácter tímido y reservado. Para los miembros del círculo, es fácil señalarlo como el traidor. La traición no solo convierte a Arana en el blanco de las burlas y los abusos, sino que también lo condena a la marginación completa dentro del colegio. Mientras tanto, la investigación avanza, y la tensión entre los cadetes aumenta. Los oficiales buscan desesperadamente al culpable, y el miedo de ser descubiertos consume a todos los involucrados. Es en este punto donde conocemos más a fondo a Alberto, un cadete conocido como el poeta, quien, a diferencia de sus compañeros, no comparte el mismo gusto por la violencia. Alberto es un joven introspectivo, que encuentra refugio en la escritura y la lectura. Sin embargo, su sensibilidad y deseo de justicia lo colocan en una encrucijada moral. Sabe que el verdadero culpable del robo es Cava, pero también entiende que delatarlo podría tener graves consecuencias para él y sus compañeros. El dilema de Alberto lo consume, creando una batalla interna entre lo correcto y lo necesario para sobrevivir en el entorno del colegio. A medida que observa el aumento del acoso hacia Arana, Alberto se ve atrapado entre su lealtad hacia los otros cadetes y su sentido de justicia. La presión sobre él se intensifica, especialmente cuando se da cuenta de que el Jaguar, el líder despiadado del círculo, está dispuesto a todo para protegerse y mantener su dominio sobre los demás. El Jaguar, un joven temido por todos, es el epítome de la violencia y la autoridad dentro del colegio. Bajo su mando, el círculo se convierte en una fuerza temida, y aquellos que no se ajustan a su visión del poder son rápidamente neutralizados. A medida que las semanas pasan, el aislamiento de Arana se vuelve insoportable. El acoso se intensifica, y el esclavo, ya vulnerable, parece estar al borde del colapso. El Jaguar, cada vez más paranoico sobre ser descubierto, lidera los ataques contra Arana, reforzando la idea de que la traición no se perdona en el Colegio Militar Leoncio Prado. La situación llega a su punto más crítico durante una práctica militar. Los cadetes se alinean para un ejercicio de tiro, y en medio de la tensión, se escucha un disparo que resuena en todo el colegio. Ricardo Arana, el esclavo, cae al suelo, herido de gravedad. El disparo, aunque parece ser un accidente, en el fondo de la mente de los cadetes y del lector, deja la sospecha de que pudo ser algo mucho más siniestro, un asesinato encubierto bajo la fachada de una práctica militar. Este evento sacude el colegio. La muerte de Arana no solo destruye cualquier esperanza que pudiera quedarle al esclavo de redimirse o escapar del acoso, sino que también afecta profundamente a quienes lo rodean. Aunque oficialmente se informa como un accidente, la realidad es mucho más oscura. En el ambiente cerrado y violento del colegio, nada es tan simple. El Jaguar, que hasta ese momento había gobernado con mano de hierro, es ahora señalado en secreto por algunos cadetes como el posible responsable. Pero, ¿cómo probarlo en un sistema que prioriza el silencio y la lealtad ciega? Para Alberto, la muerte de Arana lo enfrenta finalmente a su dilema moral. Con el esclavo muerto, ya no puede seguir soportando el peso de la injusticia. Sabe que si no actúa, la muerte de su compañero quedará impune,
enterrada bajo la corrupción y el silencio del colegio. Así, impulsado por su conciencia, Alberto decide denunciar el ambiente corrupto y violento del colegio en una carta anónima. Aunque sospecha del jaguar, no lo nombra directamente ni tiene pruebas claras. La institución, sin embargo, opta por encubrir el caso y no actúa. Este acto, cargado de valentía, lo coloca en una situación de extremo riesgo. Delatar al jaguar significa traicionar el código de silencio que domina el internado, un código que castiga a los débiles y protege a los poderosos. Sin embargo, en un lugar como el Colegio Militar Leoncio Prado, la justicia es una ilusión. Aunque Alberto se atreve a dar el paso y revelar la verdad, la institución decide no tomar ninguna acción contra el jaguar. Uno de los pocos personajes que intenta actuar con justicia es el teniente Gamboa. Aunque no forma parte del círculo de cadetes, Gamboa representa una figura de integridad dentro del sistema militar. Al recibir la carta anónima, decide entregarla al coronel con la esperanza de que se investigue a fondo la muerte de Arana. Sin embargo, al igual que Alberto, termina frustrado al ver que la institución elige encubrir el caso en lugar de buscar la verdad. El sistema, corrupto hasta el núcleo, prefiere mantener su reputación intacta que enfrentar las implicaciones de un crimen cometido dentro de sus muros. La impunidad triunfa, y el jaguar, el cadete más violento y despiadado, queda libre de cualquier castigo. Esta decisión no solo refleja la descomposición moral de la institución, sino también el fracaso de cualquier intento de justicia dentro de un sistema diseñado para proteger a los poderosos. El mensaje es claro: en un ambiente donde la violencia es el lenguaje dominante, la verdad y la justicia no tienen lugar. La muerte de Ricardo Arana queda sin resolver, y el colegio sigue su curso, como si nada hubiera pasado. A pesar de esto, la denuncia de Alberto no cae completamente en el vacío. Algo cambia dentro del jaguar. El líder, que hasta ese momento había encarnado la crueldad y el dominio absoluto, comienza a mostrar signos de arrepentimiento. La muerte de Arana y la traición de Alberto lo afectan de maneras que no había anticipado. Lo que alguna vez fue una certeza inquebrantable en su carácter se transforma en dudas. El jaguar, que parecía invencible, ahora carga con el peso de su culpa. Aunque la institución lo protege, su humanidad empieza a resurgir y comienza a buscar una forma de redimirse de sus actos. Por otro lado, Alberto, desilusionado y marcado por todo lo que ha vivido, decide que no puede seguir en ese mundo. La experiencia en el colegio lo ha transformado, y su único deseo es alejarse de un sistema corrupto que perpetúa el abuso y la injusticia. Con el sueño de convertirse en escritor, Alberto elige un camino distinto, uno que lo aleje de la violencia que domina el Colegio Militar Leoncio Prado. Su decisión de escapar no es solo una forma de buscar una vida mejor, sino también una declaración de rechazo a la brutalidad y corrupción que ha presenciado. El desenlace de La ciudad y los perros es seco, amargo y deliberadamente inconcluso. Tras la muerte de Ricardo Arana, el colegio decide mirar hacia otro lado. No hay justicia ni redención. El sistema se cierra sobre sí mismo para proteger su imagen, castigando a los que se atreven a denunciar y premiando con silencio a los que encarnan la violencia. Alberto, uno de los pocos personajes que intenta romper esa cadena de impunidad, queda marcado por su decisión de hablar. A pesar de su denuncia anónima, las autoridades eligen no actuar. El teniente Gamboa, símbolo de la integridad institucional, también es desplazado bajo la excusa de un traslado, que en realidad busca acallarlo. Es así como la novela muestra que en este mundo cerrado, quienes se rebelan son castigados, mientras los verdaderos culpables son protegidos. Aunque Alberto logra salir del colegio, el final no deja claro qué será de él. Lo único evidente es su rechazo a ese entorno represivo, su deseo de vivir una vida distinta, quizás vinculada a la escritura, pero el texto no lo afirma directamente. Por su parte, el jaguar queda impune. No hay juicio, no hay castigo. Apenas se insinúa que algo en él ha cambiado, que la culpa empieza a erosionar su autoridad y su forma de verse a sí mismo. Pero ese cambio, si existe, ocurre en silencio, bajo la superficie. Con una estructura narrativa fragmentada y un uso magistral del monólogo interior, Vargas Llosa construye una crítica demoledora no solo al sistema militar, sino también a las estructuras de poder que sostienen una sociedad basada en la jerarquía, el miedo y la obediencia ciega. En el fondo, La ciudad y los perros no trata solo de adolescentes en un colegio militar, sino de cómo se forma, o deforma, la conciencia dentro de un sistema que no deja espacio para la compasión ni la justicia. La historia termina, pero las heridas que deja siguen abiertas, tanto en los personajes como en los lectores.